Un saludo muy especial al señor Ministro de Justicia, al señor Ministro de Salud, al señor Vicecanciller, al director del Plan de Consolidación y a todas y todos los funcionarios. Yo quiero empezar por recordar, honorables representantes, frente a este tema, hace unos pocos meses puse de presente el hecho de que el gobierno colombiano se ha equivocado protuberantemente, políticamente, socialmente, frente al tema de los cultivos ilícitos. Y he resaltado que no es lo mismo cultivos ilícitos que narcotráfico, que no es lo mismo un problema social, de marginalidad social, de ausencia del Estado, que un problema de criminalidad. Por eso propuse un proyecto de ley que buscaba despenalizar los cultivos ilícitos. Y quiero reconocerle a los 32 representantes que me acompañaron en el segundo debate su coraje, su claridad política y, ante todo, su sensibilidad social frente a un problema profundamente humano. Pero pesó más en el gobierno, desde luego, señor ministro, con un presidente de la República que ha sido absolutamente equívoco, un presidente que no ha tenido una posición clara, un presidente que unas veces maneja el discurso reconociendo que fracasó la política de lucha antidrogas, y un presidente y consecuentemente muchos funcionarios y muchos congresistas que adoptan la posición genufleja frente al gobierno de los Estados Unidos y que no han tenido el coraje de abordar un tema, un debate que ya lo hace la academia, que lo hacen los medios científicos, que lo hacen las universidades y que lo hacemos algunos congresistas. Yo voy a prescindir del informe del doctor Daniel Mejía porque el doctor Guillermo Rivera creo que me relevó de ese aspecto. Pero sí quiero, señor ministro, y especialmente al ministro del Medio Ambiente, resaltar el hecho de que su respuesta que acabamos de recibir es una respuesta absolutamente equivocada, mentirosa, porque aquí no se atreve a decirnos que el glifosato es absolutamente inofensivo para con el medio ambiente. Y comparan, qué cinismo, el glifosato que se usa para agricultura ilícita, que es un glifosato que se asperce a nivel del suelo, con bombas de espalda, es decir, que no se reparte en el aire, sino que va focalizado y que realmente es un insumo agrícola necesario para muchos cultivos, pero que ese sí es inocuo por la forma como se maneja. Que el medio ambiente ha sido altamente afectado por los cultivos ilícitos y por la manera como el gobierno reprime absolutamente con políticas policíacas, criminales, un problema social, no nos quede duda. Guillermo Rivera lo ha demostrado. Si para los ecuatorianos el efecto fue simplemente colateral, que fue el problema de los vientos que se llevaron el glifosato que estaba en la atmósfera, que el gobierno colombiano tuvo que reconocer, especialmente después del estudio del profesor Daniel Mejía, que efectivamente los ecuatorianos se habían visto afectados en su salud, es también absolutamente irrefutable. Y yo no creo, doctor Berme Zambrano, que la anatomía de los nariñenses o de las gentes del Putumayo sea distinta de los ecuatorianos. Es que allá hay un presidente que sí tuvo la virilidad de asumir frente al gobierno de los Estados Unidos una actitud consecuente frente a la guerra química que se ha desatado contra los colombianos. Yo hablo como hombre del Meta, pero hablo también en nombre del Guaviare porque la Dirección Nacional Liberal me encomendó la tarea de representar políticamente a las gentes del Guaviare. Y vamos aquí a traer las pruebas absolutamente científicas fundamentadas de que sí nos ha hecho daño la fumigación con el glifosato. No es solo el profesor Daniel Mejía, representante Guillermo Rivera. Hay muchos estudios que han demostrado
que efectivamente las fumigaciones aéreas contra los cultivos ilícitos tienen efectos dañinos sobre el medio ambiente, pero también sobre las personas. Doctor Guillermo Rivera, usted que como yo conocemos las chagras donde se cultivan estos cultivos ilícitos, sabemos que los agricultores, los campesinos maliciosamente dejan árboles de gran altura en medio de las áreas cultivadas. Eso impide que los aviones desciendan y también produce la consecuencia de que la aspersión aérea se vierte desde grandes alturas y por lo tanto los daños colaterales son absolutamente mayores. Que produce daños en la salud, señor ministro de Salud. Yo lo invito a que usted revise las asesorías que le están prestando. El glifosato es absolutamente nocivo para la salud. Pero hay algo más, doctor Guillermo Rivera. Como el glifosato se ha vuelto nocivo, pero además ha sido ya resistente para ciertos cultivos, porque además el campesino, en medio de sus políticas de defensa, tiene, por ejemplo, la facilidad de emplear medios para tratar de neutralizar los efectos del herbicida. Fumigan con melaza, lavan los cultivos. Entonces, en Estados Unidos se inventaron un método absolutamente más letal para la planta y que hace más dañino el producto que se aplica por aspersión aérea. Voy a demostrarlo ahora científicamente, doctor Guillermo Rivera. El glifosato no viene solo. Hay un hongo, que es el hongo que produce la efectividad del glifosato sobre la planta. Ese hongo es el Fusarium oxysporum. Ese hongo ya está inoculado dentro del glifosato para hacer absolutamente eficaz los resultados de la aspersión aérea. El doctor, señor ministro de Salud, usted debe conocerlo, el doctor Jaime Gómez González, médico neurólogo, neurocirujano, fue director emérito, fundador del Instituto Neurológico de Colombia. El doctor Jaime Gómez González profundizó con experiencia directa, sometiéndose personalmente a los efectos de las fumigaciones. Estuvo en el terreno, en el Guaviare, en el Meta, en el Putumayo, buscando experimentar cuáles eran los efectos de lo que él llama la guerra química contra los campesinos. Porque, señor ministro, la guerra química no es contra los cultivos ilícitos, es una guerra química contra los campesinos, contra las mujeres embarazadas, contra los niños. Esa guerra química es absolutamente equiparable a la que se vivió en el Vietnam durante la guerra, en la cual se utilizó el napalm y otra serie de productos químicos que hoy avergüenzan a Estados Unidos cuando llama al Líbano a que entregue sus arsenales químicos. Allá se preocupan, aquí no, porque hay un gobierno indolente, complaciente, entregado, regalado, porque hay una policía que no ha sabido distinguir el problema humano del problema criminal, porque hay una policía que cree que el campesino es el verdadero criminal y que se le olvida, por ejemplo, que hay un nivel en medio del compartimiento del narcotráfico en el cual estuvo el general Santoyo, que es donde está la criminalidad. Dice el profesor Jaime Gómez, 48.000 niños con malformaciones en Colombia. En enero del 2011, El Tiempo publicó el caso de una niña nacida en Arauca, sin cara y sin cerebro. Recientemente, 6 niños con anencefalia, niños con múltiples dedos, polidígitos, espina bífida, labio leporino. Señor ministro, indague en el hospital de Villavicencio, indague en el hospital de Granada, hospitales que reciben
la población enferma del Guaviare y desde luego del Meta. ¿Cuántos casos de niños con labio leporino se presentan al mes? Además, miles de animales con malformaciones físicas. Los campesinos, desde luego, no tienen los recursos para asistir a los centros hospitalarios y tienen que morirse en medio de sus chagras, sobre todo los niños. Esa guerra química contra los campesinos llevó a que el doctor Jaime Altamar Ríos, quien me debe estar viendo por televisión, médico ampliamente conocido en Villavicencio, médico con especializaciones en Estados Unidos y en Cuba, médico absolutamente comprometido con los problemas de los pobres, encontró que un 89% de los pacientes infantiles que llegan al hospital de Villavicencio tienen problemas del tubo neural. Y esos problemas son consecuencia de las fumigaciones que reciben los campesinos y luego las mujeres embarazadas. De manera científica, para demostrar, doctor Guillermo Rivera, que el glifosato y el hongo que le inoculan sí afecta a la salud humana, el doctor Gómez padeció una enfermedad. Narra él en su libro que tengo en mis manos y que se llama precisamente Guerra Química y Biológica contra los Campesinos de Colombia. Narra el doctor Gómez cómo en el año 2012, poco antes de cumplir los 80 años, tuvo una enfermedad febril grave, con postración severa, anemia, aumento de los glóbulos blancos, disminución de los linfocitos. Estuvo hospitalizado al borde de la muerte, recibió la extremaunción en Estados Unidos, donde fue llevado para ser tratado por su enfermedad. Conclusión, una vez que fue diagnosticado con enfermedad que parecía la que contagiaban quienes habían estado como miembros de las legiones extranjeras, la enfermedad del IME o de una brucelosis. Todas las investigaciones fueron absolutamente inexplicables en su diagnóstico, pero él sí lo da. No sé si hubo alguna relación entre mi enfermedad y la investigación que estaba haciendo, en la cual me expuse a las fumigaciones. Es una pregunta que seguramente quedará sin respuesta. El 16 de julio del 2012 llegó lo que estaba esperando. La Universidad de Antioquia, señor ministro de Salud, usted que es de Antioquia, había cultivado el Fusarium oxysporum en plantas de coca de Tarazá, uno de los muchos municipios víctimas de la guerra biológica del gobierno sumiso de Colombia contra los campesinos de Colombia. La identificación molecular realizada en la Universidad de los Andes confirmó lo que sospechábamos. Se trata del Fusarium oxysporum, hongo inoculado al glifosato. Pero es que no es solamente este diagnóstico. El autor, cita investigaciones en el Ecuador, en la frontera con Colombia, que demostraron daño en el DNA de las personas expuestas al tóxico utilizando varias pruebas inmunológicas, entre ellas la prueba Cometa. Doctor Bermes, afortunadamente a los nariñenses no les pasa nada porque tienen una biología distinta a la de los ecuatorianos, que el gobierno colombiano ha reconocido, si es una biología que se ve afectada, lo mismo que sobre anatomía, por las fumigaciones de Colombia. Por eso ustedes no tienen derecho a indemnización alguna, ni los del Putumayo, ni los del Guaviare, ni los del Meta. Andrés Carrasco y su grupo de investigaciones de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, demostraron el efecto tosogenético del desarrollo embrionario en una rana del Sudáfrica cuya primera ola
había sido impregnada por el glifosato y por el hongo. Colegas de la Universidad de Río Grande del Sur de Porto Alegre, de la Universidad del Brasil, demostraron la toxicidad del glifosato con daños en el sistema esquelético de los fetos. Mañas Torres y su grupo de la Universidad de Biobío en Chile demostraron la misma toxicidad. Hoyos y colaboradores del Grupo de Investigación en Toxicología Genética y Citogenética del Departamento de Biología de la Universidad del Cauca demostraron daño en el DNA usando la prueba Cometa in vitro. En una entrevista que cita el autor, dada por el señor Robert Kremen, funcionario del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, se le preguntó qué investigaciones hay que muestran una mayor incidencia del Fusarium en cultivos Roundup, es decir, en cultivos donde se utiliza el glifosato. La respuesta fue: hemos tomado los estudios de campo y he visto un aumento de Fusarium con el uso de glifosato. Algunas variedades Roundup Ready, incluso sin el uso de glifosato, tienden a ser más susceptibles de ser afectadas por Fusarium. Podría ser una consecuencia no deseada de la manipulación genética que podría hacerlas más susceptibles. Su trabajo también menciona el potencial del glifosato para contaminar las aguas subterráneas. El mismo interlocutor, cuando le preguntan sobre los efectos en las aguas subterráneas, dice lo siguiente: mientras no haya calcio en la tierra, no hay peligro. Si la tierra está llena de fósforo también, el glifosato puede filtrarse al agua subterránea. Por ejemplo, los agricultores podrían utilizar el estiércol de animales. Yo le agrego, señores ministros, los campesinos usan el Calfos, que es calcio y fósforo. Estos productos precipitan la inoculación de las aguas, en las aguas del glifosato, en las aguas subterráneas, y esto va por correntías a los ríos, y los ríos se están contaminando y por consiguiente la fauna acuática, la pesca, y esto genera el encadenamiento que está produciendo efectos de degeneración, especialmente en las mujeres embarazadas y en los niños. El doctor Navas Talero alguna vez preguntaba qué pasaría con un oficial que se bañó en glifosato. Dice el autor que seguramente ese oficial no estaba en edad fértil, en edad de engendrar, porque de resto las consecuencias habrían sido funestas. Esperemos que ese general no haya engendrado, porque tendríamos seguramente algún problema de malformación fetal en los hijos de ese audaz militar que se atrevió a bañarse con este herbicida. El primero en notar el aumento de la incidencia de malformaciones congénitas en la Sierra Nevada de Santa Marta fue un jefe o mama de la tribu Coji. Profesores de pediatría de la Universidad del Magdalena investigaron el asunto y encontraron la incidencia más alta de América Latina de malformaciones congénitas. Formularon la hipótesis o una relación posible entre las fumigaciones con coca y con los herbicidas y defoliantes usados para suprimir las plantaciones de cosechas ilícitas. No hay ninguna duda, señor ministro de Salud, lo invito a que se lea la obra del profesor Jaime Gómez González, Guerra Química y Biológica contra los campesinos de Colombia. Es que no es contra los cultivos, no es contra las plantas, es contra los campesinos y las consecuencias nocivas. Solamente una persona absolutamente ciega, terca, indolente, indiferente, se atrevería a negar lo que el doctor Jaime Altamar Ríos ha comprobado en el hospital de Villavicencio. Las deformaciones en el tubo neural de los niños, la existencia considerable de niños con labio leporino y que son precisamente niños procedentes de regiones donde se efectúan aspersiones aéreas. Y yo quiero, ya para aproximarme a la terminación de mi intervención,
hablar de los efectos políticos de la fumigación con glifosato. No es solo los efectos biológicos, anatómicos sobre la vida de los campesinos. Hay un efecto político. Señor director del Plan de Consolidación, aprecie este problema en la dimensión que tiene una agresión contra un campesino que no solo ve cómo sus cultivos, sus animales domésticos, su pan coger se destruye con las fumigaciones, sino que además ve nacer a sus hijos con malformaciones de toda índole. Ese no va a ser un ciudadano que se reconcilie con el Estado colombiano. Ese va a ser un ciudadano agredido, un ciudadano que mirará al Estado como el agresor, como la institución que no solamente se olvida de él, sino que asume una actitud absolutamente negativa, destructiva frente al ciudadano. Y cuando uno tiene un enemigo común, tiende a deslizarse hacia quien combate a ese enemigo común. Allí está la explicación del reclutamiento de miembros de las FARC o de las guerrillas o de las autodefensas. Es que si tiro fijo, como lo dijo él en el Caguán, se levantó porque le mataron unas gallinas con simple ametrallamiento. ¿Qué harán unos campesinos que no han visto al Estado, sino esporádicamente desde avionetas gringas fumigando sus cultivos? Si queremos construir Estado, porque no existe, si queremos construir legitimidad del Estado, yo me uno al clamor de Guillermo Rivera. Paren las aspersiones aéreas, cambien de estrategia, busquen una nueva política de erradicación de los cultivos ilícitos, despenalicen la conducta de quienes se dedican a esas actividades en el nivel primario, persigan con ahínco, con todo el peso de la ley, a los que realmente transforman la coca en alcaloide, a quienes tienen los laboratorios, a quienes manejan las rutas de narcotráfico. A ellos los deben perseguir, pero no al campesino del Guaviare o del departamento del Meta. Los efectos que contribuyen a deslegitimar el Estado son muchos. Yo estuve en la alcaldía del Retorno no hace mucho tiempo. Allí en el despacho del alcalde, decenas de campesinos reclamaban porque les habían fumigado con glifosato unos cultivos de tomate, cultivos lícitos, financiados con recursos del crédito. Yo me preguntaría, ¿quién va a indemnizar a esos campesinos? ¿Quién va a buscar que esos campesinos perdonen al Estado, perdonen a la policía, perdonen al ministro de Agricultura o al ministro del Interior o al ministro de Salud que les está destruyendo su pan coger? ¿Será que esos campesinos, señor ministro del Interior, van a votar por el presidente Juan Manuel Santos? Yo no encuentro la forma de persuadirlos. Me declaro incapaz de persuadir a un campesino del Guaviare o del Meta de que vote por el presidente que ha sido absolutamente sometido a la política de los Estados Unidos. Yo no puedo pedir apoyo para la reelección de un presidente que no ha sabido conciliar las políticas del Estado con las angustias de los campesinos. Y el plan de consolidación, señor director, yo no voy a enjuiciarlo a usted. El plan de consolidación que se ideó básicamente como una política después de la tarea militar, olvidó lo más importante: construir legitimidad del Estado a partir de políticas alternativas que nos permitan salir del problema del narcotráfico. Yo quiero invitarlo, señor director del plan de consolidación. Esta es una caja de panela. Está producida con caña cultivada en el medio Ariari. No es con recursos del plan de consolidación
cuya política ha sido inocua. No es con recursos del gobierno nacional, sino con recursos de la Unión Europea. No fue con recursos de los Estados Unidos, que solamente saben encumbrar avionetas para repartir veneno sobre la naturaleza y sobre la biología de nuestros campesinos. Yo le invito a que siga este ejemplo. Allá los campesinos renunciaron a la coca. Hoy producen esta panela que tiene mercado garantizado en el departamento del Meta. Denle alternativas a los campesinos. Denles posibilidades para que se dediquen. Doctor Hugo Velázquez, que como él lo ha recordado, tuve el inmenso honor de ser su profesor. De manera que, no, brillante estudiante, como nos lo está demostrando otra vez, y siempre en todas las intervenciones que le hemos oído aquí en el Parlamento.